Gracias a tu hacienda, mi esposa está en Cancún. Las palabras de mi hijo Mateo resonaron en mis oídos como una bofetada. Acababa de regresar de 3 semanas recuperándome de una cirugía que pudo haberme costado la vida, y mi propio hijo me recibía con esta burla. Me quedé paralizado en el umbral de mi propia casa, observando la sonrisa burlona de Mateo mientras me contaba cómo había vendido una de mis propiedades para financiar la lujosa luna de miel de Sofía. Mi nuera, esa mujer que nunca había trabajado un solo día en su vida, estaba disfrutando de las playas paradisíacas con dinero de mi sudor y sacrificio. Entonces hice algo que ni yo mismo esperaba. Me reí, una risa profunda y genuina que brotó desde el fondo de mi pecho. Mateo me miró confundido, su sonrisa arrogante comenzando a tambalearse. «Papá, ¿qué tiene de gracioso?», preguntó, su voz ligeramente temblorosa. Seguí riéndome mientras me quitaba la chaqueta verde que había usado para viajar. Después de 40 años construyendo un imperio agrícola, después de levantarme temprano cada día para supervisar cada detalle de mis tierras, después de sacrificar vacaciones y comodidades para asegurar el futuro de mis hijos, mi primogénito me recibía con esta traición. «Ay, Mateo», logré decir entre risas, «si supieras lo que acabas de hacer». Su rostro cambió completamente. La arrogancia se evaporó como el rocío matutino en mis campos. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». Me acerqué a él lentamente, viendo cómo sus manos comenzaron a temblar. Durante las 3 semanas que estuve ausente, mientras luchaba entre la vida y la muerte en esa cama de hospital, mi hijo había tomado la decisión más estúpida de su vida, y lo peor era que ni siquiera sabía lo estúpida que había sido. «La hacienda que vendiste, mi querido hijo», dije, secándome una lágrima de risa. «¿Realmente pensaste que yo, después de toda una vida trabajando la tierra, dejaría mis propiedades sin protección legal?» Mateo tragó saliva con dificultad. «Papá, yo tenía las escrituras. Todo estaba en orden. El notario me lo confirmó». «El notario te dijo lo que Sofía quería que escucharas», lo interrumpí, «porque mi querida nuera sabía exactamente qué papel te estaba poniendo delante para que firmaras». El silencio se instaló entre nosotros como una presencia física. Pude ver cómo mi hijo procesaba lentamente la información, cómo su cerebro comenzaba a conectar puntos que no quería conectar. «¿Cuánto obtuviste por la venta?», pregunté manteniendo mi voz calmada, aunque por dentro sentía una mezcla de furia y decepción que amenazaba con consumirme. $200,000, murmuró, evitando mi mirada. Era suficiente para la luna de miel y para pagar algunas deudas que teníamos. Me reí otra vez, pero esta vez la risa sonaba diferente, más amarga, más dolorosa. $200,000, repetí, saboreando cada palabra. «Por una propiedad que vale...». Hice una pausa. No iba a revelar todo ahora. Primero quería ver hasta dónde llegaba esta traición. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Qué más habían planeado mientras yo luchaba por mi vida? «Mateo», dije, caminando hacia la cocina. «Creo que necesitamos hablar. Pero primero, quiero que me cuentes exactamente cómo pasó todo desde el principio. Y no me mientas, porque ya sé más de lo que te imaginas». Lo escuché desplomarse en la silla de la cocina, sus hombros cayendo como si el peso del mundo hubiera caído súbitamente sobre él. Por primera vez desde que llegó, parecía darse cuenta de que algo había salido terriblemente mal. «Papá, yo no quería lastimarte», comenzó con voz ahogada. «Sofía dijo que era solo una pequeña hacienda que apenas usabas». «¿Qué apenas usaba?», repetí lentamente. «¿Esa era su justificación?». Asintió miserablemente. «Dijo que nos merecíamos esta luna de miel después de todo lo que habíamos pasado, que nunca te enterarías porque estabas enfermo», y se detuvo abruptamente, y pensaron que moriría en esa mesa de operaciones. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Mateo levantó la cabeza bruscamente, sus ojos llenos de lágrimas. «No, papá, nunca pensamos eso. Nunca». «Pero apostaron a esa posibilidad», lo interrumpí, «porque un padre muerto no puede reclamar sus propiedades, ¿verdad?». El llanto de Mateo
llenó mi cocina como el sonido de un techo de lata bajo la lluvia. Gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas mientras negaba con la cabeza repetidamente, como si pudiera deshacer lo que había hecho con pura fuerza de voluntad. «Papá, te juro por la memoria de mamá que nunca pensamos que morirías. Nunca», sollozó, limpiándose la nariz con el dorso de la mano como cuando era niño. «Sofía, solo dijo que necesitábamos ese dinero urgentemente». Me serví una taza de café y me senté frente a él. El aroma familiar me tranquilizó mientras observaba a mi hijo desmoronarse. Durante 38 años había sido mi orgullo, mi primogénito, inteligente y trabajador. ¿Cuándo se había convertido en este hombre débil que se dejaba manipular por una mujer que solo veía signos de dólares donde debería haber familia? «Cuéntame exactamente qué pasó», dije, manteniendo mi voz firme pero no cruel. «Desde el momento en que llegaste al hospital hasta el día que firmaste esos papeles». Mateo respiró profundamente, tratando de controlarse. «El día de tu cirugía, cuando los doctores dijeron que era muy riesgosa, Sofía se puso histérica. Lloró durante horas, diciendo que si algo te pasaba, nos quedaríamos sin nada». «¿Sin nada?», repetí, alzando una ceja. «¿Acaso ustedes dos no tienen sus propios trabajos, su propio dinero?» «Sí, pero Sofía dijo que con los gastos de la boda y todo lo que habíamos invertido en la casa, estábamos ahogándonos financieramente, y la luna de miel que habíamos soñado era imposible con nuestros ingresos». Tomé un sorbo de café, saboreando su amargura. «Entonces decidieron que mi propiedad era la solución a sus problemas financieros». «No fue así», gritó, golpeando la mesa con el puño. «Sofía investigó, fue al registro de propiedades del condado, revisó documentos, habló con abogados. Me mostró que tenías 8 propiedades registradas a tu nombre y que una de ellas, la Hacienda San Sebastián, era la más pequeña y menos productiva. San Sebastián». El nombre resonó en mi pecho como una campana de alarma. Por supuesto, habían elegido San Sebastián, la propiedad que parecía menos importante en papel, la que cualquier persona sin conocimiento empresarial habría considerado prescindible. «¿Y no investigaste nada por tu cuenta?», pregunté, sintiendo la decepción transformarse lentamente en algo más peligroso. «Confié en mi esposa», murmuró, evitando mi mirada. «Ella tiene un título en administración de empresas, papá. Sabe de estas cosas mejor que yo». «Sofía estudió administración de empresas, no gestión de tierras agrícolas», le recordé. «Hay una diferencia enorme entre manejar una oficina y entender el valor real de una hacienda». Se quedó en silencio, procesando mis palabras. Pude ver las ruedas girando en su cabeza, comenzando a entender la magnitud de lo que había hecho. «Continúa», ordené. «¿Cómo obtuviste los documentos? ¿Cómo lograste vender sin mi autorización?» Sofía dijo que tenía un contacto en el registro de propiedades del condado, alguien que conocía el proceso para casos de emergencia médica. Cuando una persona está en cirugía con riesgo de muerte, aparentemente el pariente más cercano puede tomar decisiones financieras si tiene poder notarial. «¿Poder notarial?». Las palabras salieron de mi boca como hielo. «¿Cuándo te di poder notarial, Mateo?». Se puso aún más pálido si eso era posible. «Sofía dijo que lo habías firmado años atrás como precaución, que estaba en una caja de seguridad del banco junto con tu testamento». La mentira era tan descarada, tan perfectamente construida, que tuve que admirar la astucia de mi nuera. Durante 2 años había estado casada con mi hijo. Durante 2 años había sido la esposa, perfecta, sumisa y agradecida. Y todo este tiempo había estado estudiando, planeando, esperando el momento perfecto para atacar. «¿Viste este documento?», pregunté. «Sofía me lo mostró. Tenía tu firma y todo. Tu esposa falsificó mi firma». «No, bueno, no lo sé. Parecía real. Dijo que era un documento legal que habías preparado en caso de que algo te pasara». Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana. Mis tierras se extendían hasta el horizonte. Hectáreas y hectáreas de trabajo duro y sacrificio. Cada árbol plantado con mis propias manos. Cada cerca construida con mi sudor. Cada animal criado con mi dedicación.
Mateo, dije sin voltearme, ¿cuánto tiempo tomó encontrar un comprador? No mucho. Sofía ya tenía uno en mente, un empresario de la Ciudad de México que había mostrado interés en propiedades rurales. ¿Cómo? ¿Conocía Sofía a este empresario? Silencio. Un silencio que se extendió tanto que finalmente me volví a mirarlo. Mateo tenía la cabeza entre las manos, los hombros temblando. ¿Cómo conocía Sofía a este empresario, Mateo? Ella había estado en contacto con él desde antes de la cirugía. Finalmente confesó. Dijo que era solo por curiosidad para conocer el valor de mercado de las propiedades. La pieza final del rompecabezas se encajó en su lugar. Sofía no había actuado durante mi cirugía. Había estado planeando esto durante meses, tal vez años. Mi enfermedad simplemente había sido la oportunidad perfecta que estaba esperando. ¿Y dónde está mi querida nuera ahora?, pregunté, sintiendo que la calma se apoderaba de mí. La calma que siempre precede a la tormenta. En Cancún. Se fue hace una semana. Dijo que necesitaba descansar después del estrés de todo lo que había pasado. El estrés. Me reí humorísticamente. Pobre Sofía. Debe ser muy estresante robar a tu suegro mientras se está muriendo en un hospital. Papá, no fue robo. Fue una venta legal. Tenemos todos los papeles, todas las firmas. Todas las firmas falsificadas, lo interrumpí. Mateo se quedó helado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que para vender legalmente la Hacienda San Sebastián, no solo necesitas el poder notarial que supuestamente firmé, sino también mi autorización directa, mi presencia física en el registro de propiedades y verificación por 3 testigos que confirmen mi identidad. Vi su rostro descomponerse lentamente mientras procesaba la información, pero el notario dijo que todo estaba en orden. ¿Qué notario, Mateo? Dame el nombre. Jaime Morrison. Tiene una oficina en el centro. Jaime Morrison, por supuesto. El mismo notario que había sido investigado por irregularidades el año pasado. El mismo que tenía reputación de hacer la vista gorda si el precio era correcto. Mi querido hijo, dije, regresando a mi asiento. Creo que tanto tú como Sofía fueron víctimas de una estafa o cómplices de una. El silencio que siguió a mis palabras era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mateo me miraba con ojos desorbitados, como si acabara de decir que el mundo era plano. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido, como un pez fuera del agua luchando por respirar. «Estafa», logró articular finalmente. «Pero papá, vi los documentos. Todo parecía legal. Jaime nos explicó cada paso del proceso. Me incliné hacia adelante, estudiando cada gesto de mi hijo. Después de 4 décadas de ser padre, había aprendido a distinguir entre la culpa genuina y la manipulación calculada. Lo que vi en el rostro de Mateo era pánico puro, el terror de un hombre que comenzaba a entender que había sido usado como peón en un juego mucho más grande. «Dime exactamente qué documentos firmaste», ordené, manteniendo mi voz controlada, aunque por dentro sentía un huracán de emociones. Primero, firmé una declaración jurada diciendo que estabas temporalmente incapacitado debido a la cirugía. Luego firmé como tu representante legal para autorizar la venta. Y finalmente firmé el contrato de compraventa en tu nombre. Cada palabra era una puñalada más profunda. Y en ningún momento se te ocurrió preguntarte por qué yo, un hombre que había manejado sus propios negocios durante décadas, necesitaría que su hijo tomara decisiones financieras por él. Sofía dijo que era normal en casos de emergencia médica, que era protección legal para que los hospitales no pusieran gravámenes sobre las propiedades si los gastos médicos se salían de control. ¿Gastos médicos? Me reí amargamente. Mateo, he tenido seguro médico privado durante 20 años. Los gastos de mi cirugía estuvieron completamente cubiertos. Vi su rostro descomponerse aún más. Cada respuesta que le daba destruía otra de las mentiras cuidadosamente construidas que Sofía había usado para manipularlo. Pero ella me mostró facturas del hospital, murmuró débilmente. Decían que había gastos extraordinarios no cubiertos por el seguro. Facturas que convenientemente tu esposa te mostró. Facturas que ni siquiera estaban a mi nombre. Asintió, miserablemente.
Estaban a nombre de la familia. Sofía dijo que así era como el hospital manejaba este tipo de casos. Me levanté otra vez y caminé al cajón donde guardaba mis documentos importantes. Saqué una carpeta y la puse sobre la mesa frente a Mateo. «Aquí están las facturas reales del hospital», dije, abriendo la carpeta. «Como puedes ver, todos los gastos fueron cubiertos por mi seguro. La cantidad total que pagué de mi bolsillo fue de $150 por medicamentos adicionales». Mateo tomó los documentos con manos temblorosas. Sus ojos escanearon cada línea, cada número, como si estuviera leyendo su propia sentencia de muerte. «Esto no puede ser», susurró. Las facturas que Sofía me mostró eran por $200,000. Facturas falsas, Mateo, creadas específicamente para justificar la urgencia de vender mi propiedad. Se levantó bruscamente, haciendo que la silla cayera hacia atrás con un estrépito. Comenzó a caminar de un lado a otro en la cocina, pasándose las manos por el cabello como solía hacer de adolescente cuando había hecho algo malo. «Tengo que llamarla», dijo, agarrando su teléfono celular. «Tengo que preguntarle sobre esto. Tiene que haber una explicación». «Por supuesto», dije sarcásticamente. «Llama a tu esposa, que está disfrutando de playas paradisíacas con dinero de la venta fraudulenta. Estoy seguro de que tendrá una explicación perfectamente lógica para todo esto». Marcó el número de Sofía con dedos nerviosos y esperó. Una vez, 2 veces, 3 veces. «No contesta», murmuró intentando otra vez. «Qué extraño», comenté sarcásticamente. «Una mujer que acaba de cometer fraude no quiere hablar por teléfono». «Qué sorprendente». Intentó 5 veces más. Cada llamada fue directamente al buzón de voz. Finalmente se rindió y se desplomó de nuevo en la silla, la cabeza entre las manos. «Papá», dijo con voz ahogada, «si lo que estás diciendo es verdad, entonces yo cometí un crimen». «No solo cometiste un crimen, Mateo. Traicionaste a tu propio padre, vendiste el patrimonio de tu familia para financiar los caprichos de una mujer que te ha estado mintiendo desde el día que la conociste». Las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos otra vez. «¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a arreglar esto?» Me senté frente a él otra vez, sintiendo mi corazón quebrarse al ver a mi hijo destruido. A pesar de todo, a pesar de la traición y el dolor, seguía siendo mi primogénito, el bebé que había cargado en mis brazos, el niño al que había enseñado a caminar, el joven que me había llenado de orgullo cuando se graduó de la universidad. «Primero», dije suavemente, «me vas a contar todo lo que sabes sobre esta operación, cada detalle, cada conversación, cada documento que firmaste. Y cuando digo todo, quiero decir todo». Asintió desesperadamente. «Te juro, papá, te contaré absolutamente todo. Segundo, me vas a ayudar a deshacer este desastre, porque te garantizo que no permitiré que mi propiedad permanezca en manos de estafadores». «Pero el dinero ya se gastó», susurró. «Sofía se llevó casi todo para la luna de miel. Solo quedaron $30,000 que usamos para pagar las deudas de la casa». «Ay, mi querido hijo», dije, sintiendo una sonrisa fría formándose en mis labios. «Si crees que Sofía solo se llevó el dinero de la luna de miel, es porque no has entendido nada de lo que realmente está pasando aquí». Sus ojos se agrandaron. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que mientras tú pensabas que estabas vendiendo una hacienda de $200,000, Sofía sabía perfectamente bien que estaba vendiendo una propiedad que vale mucho, mucho más que eso». «¿Cuánto más?» Lo miré fijamente por un largo momento. Mi hijo, mi primogénito, sentado en mi cocina, con lágrimas en los ojos y terror en el corazón. Había llegado el momento de que conociera la verdad completa. La verdad que cambiaría todo para siempre. «Mateo», dije lentamente, «la hacienda San Sebastián no es solo cualquier propiedad, no es solo tierra para ganado o cultivos. Entonces, ¿qué es? Es el corazón de todo mi imperio. Debajo de esa tierra aparentemente insignificante, hay 3 pozos de agua subterránea que abastecen a toda la región. Además, tiene contratos de arrendamiento con 5 empresas diferentes que pagan $1.2 millones anuales solo por el derecho de usar esa agua». Vi su rostro perder completamente el color. $1.2 millones por año, Mateo. Cada año durante 8 años.
Y esos contratos son válidos hasta 2035. Se aferró al borde de la mesa como si fuera a desmayarse. Eso significa que la propiedad que vendiste por $200,000 vale conservadoramente 15 millones. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pájaros afuera parecían haber dejado de cantar. Mateo me miraba como si acabara de decir que la tierra había dejado de girar. 15 millones, repitió mecánicamente. ¿Y Sofía lo sabía? Mateo, tu querida esposa sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando eligió esa propiedad específica. 15 millones. Mateo repitió las palabras como si fueran en un idioma extranjero que no podía comprender. Su rostro había adoptado un tono grisáceo que me recordó a su madre cuando tuvo su primer ataque al corazón. Papá, esto no puede ser verdad. Si esa propiedad valía tanto, ¿por qué nunca me lo dijiste? Me recosté en mi silla sintiendo el peso de todos mis años sobre los hombros. ¿Y para qué habrías necesitado esa información, Mateo? Cuando tu madre murió, tenías 22 años y solo pensabas en terminar tus estudios. Cuando te casaste, estabas enfocado en construir tu propia vida. Nunca mostraste interés real en el negocio familiar. Pero soy tu hijo mayor. Tenía derecho a saber. ¿Derechos? La palabra salió de mi boca con más fuerza de la que pretendía. Los derechos se ganan, Mateo, no se heredan automáticamente. Tu hermano Pedro ha estado trabajando conmigo durante 5 años, aprendiendo cada aspecto del negocio. Él sí conoce el valor real de cada propiedad. Vi cómo algo cambió en su expresión, una mezcla de celos y resentimiento que reconocí inmediatamente. Era la misma cara que solía hacer cuando eran niños, y Pedro recibía atención que él consideraba suya por derecho de primogenitura. ¿Pedro sabe sobre los contratos del agua?, preguntó con voz tensa. Pedro sabe todo lo que necesita saber, y también sabe que nunca traicionaría a su familia por una mujer que apenas conoce desde hace 2 años. Mateo se levantó violentamente, derramando café sobre la mesa. Esto no es justo. Yo no sabía que Sofía me estaba mintiendo. En serio, Mateo. Me levanté también sintiendo que la paciencia que había mantenido durante toda la conversación comenzaba a agrietarse. ¿En serio? ¿Te vas a parar en mi cocina después de vender mi propiedad más valiosa a mis espaldas y vas a quejarte conmigo de que no es justo? Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que te estaba ayudando. ¿Ayudándome? La risa que salió de mi garganta sonaba más como el gruñido de un animal herido. ¿Cómo exactamente me estabas ayudando al vender mis tierras sin mi conocimiento? ¿Cómo me estabas ayudando al permitir que tu esposa falsificara documentos legales? No sabía que eran falsos, porque no querías saber. Finalmente grité, sintiendo años de frustración reprimida salir a la superficie. Porque te convenía creer las mentiras de Sofía en lugar de hacer las preguntas difíciles. Porque era más fácil tomar el dinero y mirar hacia otro lado que enfrentar la realidad. Mateo retrocedió como si hubiera sido abofeteado. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez había algo diferente en ellos. Ya no era solo culpa y pánico. Ahora había una desesperación más profunda, el terror de un hombre que comenzaba a entender que había perdido todo. «Papá», susurró, «por favor dime qué puedo hacer para arreglar esto. Dime cómo puedo recuperar tu confianza». Me volví hacia la ventana, mirando las tierras que había construido con mis propias manos. Cada hectárea representaba años de trabajo, duros sacrificios, noches sin dormir planeando el futuro de mi familia. Y ahora, por la estupidez de mi propio hijo, todo estaba en peligro. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto?, pregunté sin voltearme. No es el dinero, Mateo. No son ni siquiera los 15 millones. Es que mi propio hijo me vio como un obstáculo que había que remover. Nunca te vi de esa manera. No me volví a mirarlo. Entonces explícame por qué no viniste a hablar conmigo antes de tomar esta decisión. Explícame por qué no esperaste a que despertara de la anestesia para consultarme sobre algo tan importante. Sem quedó en silencio porque ambos sabíamos la respuesta. Él y Sofía habían esperado deliberadamente hasta mi momento más vulnerable para ejecutar su plan.
La cirugía fue un miércoles, continué, sintiendo cada palabra cargada de dolor. Desperté el jueves por la tarde. Los documentos se firmaron el viernes. ¿En serio? ¿Me vas a decir que no había tiempo para esperarme? Sofía dijo que había una ventana muy pequeña de oportunidad, que el comprador tenía otros intereses, y si no firmábamos inmediatamente, perderíamos la venta. Otra mentira, exploté. ¿No te pareció conveniente que todo tenía que hacerse tan urgentemente? ¿No te pareció extraño que tu esposa tuviera todas las respuestas preparadas? Mateo se desplomó de nuevo en la silla, derrotado. Tengo que llamar al notario. Tengo que cancelar la venta. ¿Con qué dinero, Mateo? ¿Dónde están los $200,000? Te dije que Sofía se llevó la mayoría para la luna de miel, pero podemos usar lo que queda. Podemos pedir un préstamo. No entiendes. Lo interrumpí. Esto no se trata solo de devolver el dinero. El comprador ahora es legalmente el dueño de la Hacienda San Sebastián y te garantizo que sabe perfectamente bien lo que compró. La realización golpeó a Mateo como un rayo. El comprador estaba en complicidad con Sofía desde el principio, por supuesto. ¿Realmente crees que fue casualidad que apareciera tan rápido un comprador que estaría dispuesto a pagar en efectivo sin hacer preguntas? Pero entonces esto se planeó mucho antes de tu cirugía. Finalmente, dije amargamente, mi brillante hijo de 38 años finalmente entiende que fue manipulado desde el día 1. Se puso las manos en la cabeza, tirándose el cabello con desesperación. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir sabiendo que destruí a mi propia familia? Esa es una pregunta que tendrás que responder tú mismo, dije, sintiendo algo endurecerse dentro de mi pecho. Pero antes de que empieces a sentir lástima por ti mismo, hay algo más que necesitas saber. Levantó la cabeza y el terror en sus ojos me dijo que sabía que lo peor estaba por venir. ¿Qué más?, preguntó con voz ahogada. Sofía no está en Cancún en su luna de miel. Papá, ¿qué quieres decir? Quiero decir que mientras tú te quedaste aquí llorando y sintiéndote culpable, tu querida esposa voló directamente a las Islas Caimán. ¿Sabes por qué? Negó con la cabeza, aunque creo que en el fondo ya lo sabía. Porque ahí es donde abrió una cuenta bancaria offshore hace 3 meses. Una cuenta donde depositó no $200,000, sino 2 millones. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo me miraba como si acabara de decir que la gravedad había dejado de funcionar. ¿2 millones? Repitió mecánicamente. El comprador pagó 2 millones directamente a ella. Los $200,000 que recibiste fueron solo la propina que decidió compartir contigo para mantener la fachada. Vi su mundo desmoronarse completamente. Todo lo que creía que sabía sobre su matrimonio, sobre su esposa, sobre su propia vida, se evaporó en un instante. ¿Cómo sabes todo esto?, logró preguntar. Sonreí por primera vez desde que había comenzado esta conversación, pero no era una sonrisa agradable. Porque, mi querido hijo, mientras tú confiabas ciegamente en las mentiras de Sofía, yo ya había estado investigando a tu esposa durante 6 meses. ¿Investigando a Sofía? Las palabras salieron de la boca de Mateo como si fuera la primera vez que las pronunciaba. ¿Por qué estabas investigando a mi esposa? Me acerqué al gabinete de la cocina y saqué una segunda carpeta mucho más gruesa que la primera. La coloqué sobre la mesa con un golpe seco que resonó por toda la habitación. Mateo la miró como si fuera una bomba a punto de explotar. Porque no llegué a los 68 años siendo ingenuo, hijo, dije, abriendo la carpeta lentamente. Y porque una mujer que aparece de la nada se casa con mi hijo millonario después de 6 meses de noviazgo y nunca muestra interés genuino en conocer a la familia, siempre despierta mis sospechas. Sofía no sabía que yo era millonario cuando nos conocimos. Ay, no. Tomé la primera hoja de la carpeta. Aquí está el reporte de la investigadora privada que contraté, Gloria Martínez, ex detective, especialista en casos de fraude matrimonial. ¿Quieres que lea lo que descubrió sobre tu querida esposa? El rostro de Mateo se había vuelto ceniciento. ¿Contrataste una investigadora privada sobre Sofía? Contraté una investigadora privada, corregí firmemente.
Y resulta que tenía muy buenas razones para hacerlo. Comencé a leer del documento. Sofía Calderón, 32 años, graduada en Administración de Empresas de la Universidad Northwestern, como te dijo. Pero lo que no te dijo es que fue expulsada en su último semestre por falsificar documentos académicos. Vi a Mateo cerrar los ojos como si no quisiera escuchar más, pero yo estaba lejos de terminar. Posteriormente, trabajó en 3 empresas, diferentes entre 2019 y 2021, y fue despedida de las 3 por malversación y falsificación de reportes financieros. «Esto no puede ser verdad», murmuró débilmente. «En 2022 se mudó a nuestro pueblo. ¿Sabes por qué? Porque había una orden de restricción en su contra en Chicago. Su exnovio, un empresario llamado Ricardo Aguirre, la acusó de robar $800,000 de su cuenta bancaria. Mentiras. Le mostré una fotocopia del documento legal. Aquí está la orden de restricción, y aquí está el testimonio de Ricardo detallando exactamente cómo Sofía ganó su confianza, obtuvo acceso a sus cuentas y desapareció con el dinero». Mateo tomó el documento con manos temblorosas. Sus ojos escanearon las líneas repetidamente, como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente. «Pero esto significa que todo fue mentira desde el principio». «Por supuesto que fue mentira. ¿Crees que fue casualidad que te conociera en el bar del hotel más caro del pueblo? El mismo hotel donde había estado hospedada durante 2 semanas, haciendo preguntas sobre los empresarios locales más prósperos. Dejé que esa información se asentara antes de continuar. Pude ver cómo cada revelación destruía un poco más la imagen que tenía de su matrimonio, de su vida, de sí mismo. «Continúo leyendo», dije, pasando a la siguiente página. «3 días después de conocerte en el bar, Sofía ya había investigado tu dirección, el valor de tu casa, tus ingresos anuales y la riqueza de tu familia». «¿Cómo pudo saber todo?» «Eso, porque Gloria Martínez es muy buena en su trabajo, y porque Sofía no es tan inteligente como cree. Dejó un rastro digital enorme. Búsquedas en Internet sobre familias ricas de la región, consultas en el registro de propiedades. Incluso contrató un servicio de investigación de antecedentes para averiguar todo sobre ti antes de la segunda cita». Mateo se levantó y comenzó a caminar en círculos alrededor de la cocina. Su respiración se había vuelto errática, como si estuviera teniendo un ataque de pánico. «No puede ser», repetía incesantemente. «No puede ser verdad. Ella me amaba. Lo sabía. Lo sentía». «¿Qué sentiste?», dije con crueldad deliberada. Fue una actuación magistral. Sofía había estudiado exactamente qué tipo de mujer buscabas, qué te hacía sentir especial, qué necesidades emocionales tenías, y se convirtió en esa mujer perfecta. ¿Cómo pudo saber qué tipo de mujer buscaba? Tomé otra hoja de la carpeta. «Porque revisó tus perfiles de redes sociales durante meses. Estudió a todas tus exnovias, analizó qué tipo de publicaciones te gustaban, qué comentarios hacías. Incluso creó perfiles falsos para interactuar contigo antes de conocerte en persona». Le mostré capturas de pantalla de conversaciones que Sofía había tenido con él bajo nombres falsos, conversaciones donde había sondeado sus gustos, sus sueños, sus inseguridades. «Estas son conversaciones que tuviste con Carmen Herrera y Lucía Rivera en diferentes aplicaciones de citas en 2021. ¿Las reconoces?». Mateo tomó las hojas y las leyó con horror creciente. «Estas mujeres, pensé que eran admiradoras. Hablé con ellas durante meses antes de conocer a Sofía. Todas eran Sofía, hijo. Te estudió como un científico estudia un espécimen en el laboratorio. Cuando finalmente te conoció por casualidad en el bar, ya sabía exactamente qué decir, cómo actuar, qué personalidad adoptar para enamorarte». Se desplomó de nuevo en la silla, las hojas esparcidas ante él como evidencia de su propia ingenuidad. «¿Por qué no me dijiste nada de esto antes de la boda? Porque eres mi hijo y esperaba estar equivocado», admití, sintiendo mi propia voz fallar ligeramente. «Esperaba que tal vez, solo tal vez, hubieras encontrado genuinamente el amor, y mis sospechas fueran solo paranoia de un padre sobreprotector.
Pero sabías que era peligrosa. Sabías que era una oportunista y una mentirosa. No sabía que era una criminal profesional hasta después de la boda. Tomé la sección final de documentos. Esto es lo que Gloria descubrió después de que Sofía oficialmente se convirtiera en mi nuera. ¿Qué más hay?, preguntó con voz derrotada. Contactos con tasadores de propiedades, consultas con abogados especializados en derecho inmobiliario, búsquedas sobre cómo obtener poder legal sobre propiedades de familiares y, lo más revelador de todo, una cuenta de correo electrónico, secreta, donde se coordinaba con el supuesto comprador de la hacienda. Mateo levantó la cabeza bruscamente. Tienes acceso a sus correos electrónicos. Gloria tiene sus métodos. Y Sofía cometió el error de usar la misma contraseña para múltiples cuentas. Le mostré impresiones de correos electrónicos entre Sofía y un hombre llamado Daniel Rodríguez. Correos que databan de 3 meses antes de mi cirugía. Aquí puedes ver cómo planearon toda la operación. Sofía le prometió acceso a la hacienda San Sebastián a cambio de $2 millones. Daniel conocía perfectamente el valor real de la propiedad, porque Sofía le había proporcionado copias ilegales de todos mis contratos de arrendamiento. ¿Cómo obtuvo copias de tus contratos? Registró mi oficina en casa una noche cuando vino a cenar. Mientras tú y yo hablábamos en la sala, ella fingió ir al baño y fotografió todos los documentos importantes. Mateo se puso la cabeza entre las manos. Soy un idiota, un completo idiota. Sí, dije sin piedad, lo eres. Pero ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Levantó la cabeza y por primera vez desde que había llegado, vi algo parecido a determinación en sus ojos. Voy a ayudarte a recuperar la hacienda. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para deshacer el daño que causé, aunque eso signifique testificar contra mi propia esposa. Ella no es tu esposa, dije con voz firme. Mi esposa nunca existió. Solo fue una actuación. Sonreí por primera vez con algo parecido a aprobación. Bien, porque eso es exactamente lo que vamos a necesitar hacer. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó Mateo, y por primera vez desde que había llegado, su voz sonaba como la del hombre que había criado, firme, determinada, sin rastro de la debilidad que lo había caracterizado durante toda nuestra conversación. Me levanté y caminé hacia el teléfono de la cocina. Primero vamos a llamar a Gloria. Ella no solo es mi investigadora privada, también es mi abogada y tiene muy buenas noticias que compartir contigo. Marqué el número de memoria. Gloria contestó al segundo timbrazo como si hubiera estado esperando mi llamada. Roberto, ¿cómo te fue con tu hijo? Exactamente como predijiste. Está aquí conmigo, completamente destruido, pero finalmente dispuesto a cooperar. ¿Puedes venir? Es hora de poner el plan en acción. Estaré ahí en 1920 minutos. ¿Le dijiste sobre la trampa que preparamos? Todavía no. Quería esperar a que llegaras para explicar todo juntos. Perfecto, ya salgo. Colgué y me volví hacia Mateo, que me miraba con total confusión. ¿Qué trampa?, preguntó. La trampa que preparamos para Sofía y su cómplice, dije, regresando a mi asiento. ¿Realmente pensaste que yo, después de 40 años manejando negocios, dejaría mis propiedades más valiosas sin protección legal? No entiendo. Por supuesto que no entiendes, porque has estado viendo esta situación desde la perspectiva de una víctima. Pero yo nunca fui la víctima en esta historia, Mateo. Siempre fui el cazador. Vi cómo procesaba mis palabras, cómo su expresión cambiaba lentamente de confusión a algo parecido a admiración. ¿Me estás diciendo que sabías lo que iba a pasar? No sabía exactamente cuándo atacarían, pero sabía que lo harían. Gloria y yo hemos estado preparando esta trampa durante meses. ¿Qué tipo de trampa? Sonreí, sintiendo por primera vez en semanas que tenía control completo de la situación. El tipo de trampa que convierte a los cazadores en presas. Antes de que pudiera responder, escuchamos el sonido de un auto llegando al camino de entrada. A través de la ventana vi el Honda gris de Gloria estacionándose junto al auto de Mateo. Ahí está, dije, levantándome para recibirla. Ahora vas a escuchar exactamente cómo vamos a destruir a tu exesposa y recuperar no solo mi hacienda, sino mucho más.
Gloria entró por la puerta trasera sin tocar, como siempre lo hacía. Era una mujer de 55 años, cabello sal y pimienta, cortado en un bob profesional, ojos penetrantes que no se perdían ningún detalle. Había sido detective de la policía durante 20 años, antes de abrir su propia firma de investigación. Mateo la saludó con un asentimiento seco. «Te ves terrible», le dijo. «Me siento peor», admitió. «Bien. Eso significa que finalmente entiendes la gravedad de lo que hiciste». Gloria colocó su maletín sobre la mesa y lo abrió. «¿Te explicó tu padre que hemos estado investigando a Sofía desde antes de la boda?» «Sí», me mostró el expediente. «Ese era solo el expediente básico», dijo, sacando una carpeta mucho más gruesa. «Este es el expediente completo de la operación Hacienda Perdida». «Operación Hacienda Perdida». Mateo me miró incrédulo. «Le pusieron nombre. Cuando planeas una operación de contrainteligencia durante 6 meses, sí, le pones nombre», respondió Gloria secamente. «Y esta operación fue un éxito rotundo». Se sentó frente a nosotros y abrió la carpeta. «Primero, necesitas entender que la venta de la Hacienda San Sebastián nunca fue legal. Eso ya me lo explicó papá. No te lo explicó completamente. No fue legal, no solo porque falsificaron documentos, sino porque la Hacienda San Sebastián técnicamente no existe». Mateo parpadeó varias veces. «¿Qué quieres decir con que no existe?» «Quiero decir que hace 6 meses, cuando comenzamos a sospechar que Sofía intentaría algo como esto, tu padre dividió legalmente la propiedad en 3 parcelas diferentes. La Hacienda San Sebastián, que aparece en los registros públicos, es solo una de esas parcelas, la menos valiosa». Me volví hacia mi hijo, disfrutando su expresión de shock total. «Los pozos de agua y los contratos millonarios están en las otras 2 parcelas, que están registradas bajo diferentes nombres, corporativos». «¿Nombres corporativos?» «Empresas que creé específicamente para proteger los activos más valiosos», expliqué. «Sofía efectivamente vendió 30 hectáreas de pasto sin valor comercial significativo». Gloria continuó la explicación. El supuesto comprador, Daniel Rodríguez, creía que estaba comprando acceso a los pozos de agua, pero legalmente solo compró tierra para ganado. Entonces, ¿Sofía no obtuvo los millones? «Oh, sí los obtuvo», dijo Gloria con una sonrisa. «Feroz. Daniel le pagó 2 millones por una propiedad que en realidad vale los 200,000 que tú creías. Es el estafador siendo estafado, pero el dinero se sigue perdiendo». «No exactamente». Gloria sacó otro documento. «Verás, cuando una transacción se basa en fraude y falsificación de documentos, todos los activos relacionados pueden ser congelados y recuperados». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que hace 3 días, por orden judicial, congelamos la cuenta offshore de Sofía en las Islas Caimán. Los 2 millones están seguros bajo custodia legal hasta que se resuelva el caso». Mateo se quedó sin palabras, solo mirando, alternadamente entre Gloria y yo, como si fuéramos alienígenas, hablando un idioma incomprensible. «¿Qué hay más?», continuó Gloria. «Una investigación federal por lavado de dinero. Cuando el FBI revisó sus cuentas bancarias para nuestro caso, encontraron evidencia de otras operaciones ilegales». «¿Investigación federal? Tu esposa no es solo una estafadora de poca monta, Mateo», dije. Sin saberlo, se asoció con un criminal de alto nivel que ha estado en la mira del FBI durante 2 años. «Daniel usó los 2 millones que le pagó a Sofía para lavar dinero de carteles de droga», agregó Gloria. «Ahora tanto él como ella están siendo investigados por una docena de crímenes federales». «¿Está arrestada Sofía?» «Todavía no, pero no porque no sepamos dónde está». Gloria sonrió. «Sabemos exactamente dónde está tu querida exesposa». «¿Dónde?» «En una suite de lujo en Georgetown, Islas Caimán, sin saber que todos sus movimientos están siendo monitoreados por agentes federales internacionales». Mateo se levantó bruscamente. «¿Agentes federales? ¿Cómo están involucrados agentes federales en esto?» «Porque Daniel Rodríguez es más que un simple estafador», expliqué. «Es el lavador de dinero de uno de los carteles de drogas colombianos más grandes, y Sofía, sin saberlo, se convirtió en su cómplice. Y cuando Daniel usó el dinero de la venta para sus operaciones de lavado, automáticamente hizo a Sofía
Parte de una conspiración criminal internacional, agregó Gloria. Esto es surrealista, murmuró Mateo, sentándose de nuevo. Me estás diciendo que mi esposa no solo me engañó, sino que ahora está involucrada con narcotraficantes. Esposa, corregí firmemente. Y sí, eso es exactamente lo que te estamos diciendo. Gloria cerró una carpeta y abrió otra. Pero aquí viene la parte que realmente te va a interesar, Mateo. La parte donde puedes ayudar a traer justicia. ¿Qué necesitan que haga? Sofía va a tratar de contactarte en las próximas 48 horas, dijo Gloria. Nuestras fuentes nos dicen que se está poniendo nerviosa, porque no ha podido acceder a su cuenta bancaria. ¿Cómo saben esto? Porque hemos estado interceptando sus comunicaciones durante una semana. Cada llamada, cada mensaje, cada intento de acceso a Internet está siendo monitoreado por agentes federales. Y cuando te llame, continué, va a tratar de convencerte de que todo fue un malentendido. Te va a prometer que puede devolver el dinero, que puede resolver todo. ¿Y qué debo hacer? Seguirle el juego, respondió Gloria. Hazla creer que todavía confías en ella. Logra que te confiese todo por teléfono. Una confesión grabada. Una confesión grabada que sellará su destino y el de Daniel Rodríguez. Para siempre, confirmé. Mateo nos miró durante un largo momento. ¿Y si hago esto, realmente podemos recuperar la hacienda? Hijo, dije, poniendo una mano en su hombro, cuando terminemos con esta operación, no solo recuperaremos la hacienda, recuperaremos los millones más daños punitivos, más las propiedades que Daniel Rodríguez perderá cuando sea arrestado. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Gloria sonrió. Conservadoramente, unos 12 millones de dólares. ¿12 millones? Mateo repitió las palabras como una oración mágica. ¿Cómo es posible recuperar tanto dinero? Gloria abrió una nueva sección de documentos. Cuando alguien comete fraude usando tus propiedades como base para operaciones criminales, la ley te permite reclamar no solo el valor original, sino también todos los beneficios que obtuvieron ilegalmente a través de los estatutos RICO. Además, agregué, Daniel Rodríguez tiene activos considerables que serán confiscados cuando sea arrestado. Penthouse en Miami, valorado en 3 millones, yate de 2 millones y cuentas bancarias en 3 países diferentes. Y como Sofía fue su cómplice directa en el fraude original que hizo posible todo lo demás, legalmente tenemos derecho a una porción de esos activos bajo las leyes de decomiso civil, explicó Gloria. Mateo se pasó las manos por el cabello. Esto es como una película. No puedo creer que todo esto esté pasando. Pues créelo, dije firmemente. Y prepárate porque en las próximas horas tu vida va a cambiar completamente. Como si hubiera sido convocado por mis palabras, el teléfono celular de Mateo comenzó a sonar. Los tres nos quedamos helados. Gloria fue la primera en reaccionar. ¿Quién es?, preguntó acercándose para ver la pantalla. Mateo miró el teléfono y palideció. Es Sofía. Perfecto, murmuró Gloria, sacando un pequeño dispositivo de su maletín. Es más temprano de lo que esperábamos, pero estamos preparados. ¿Qué es eso?, preguntó Mateo, señalando el dispositivo. Un grabador de llamadas de grado profesional, completamente legal cuando una de las partes consiente la grabación. Gloria conectó el dispositivo al teléfono. ¿Estás listo para esto? No sé qué decir. Sígueme la corriente, dije sentándome junto a él. Actúa como el esposo herido, más confundido que enojado. Deja que hable, deja que se explique. Mientras más diga, mejor para nosotros. El teléfono siguió sonando. Mateo me miró con pánico en los ojos. No puedo. ¿Qué pasa si arruino todo? No vas a arruinar nada, le aseguré. Solo recuerda, ella te necesita más a ti de lo que tú la necesitas a ella ahora. Está desesperada. Gloria asintió. Contesta, ponlo en altavoz. Con manos temblorosas, Mateo contestó la llamada y activó el altavoz. Mateo, mi amor, por fin contestas. La voz de Sofía sonaba aguda, nerviosa. He estado tratando de llamarte durante horas. Hola, Sofía, respondió Mateo, su voz notablemente tensa. ¿Cómo está tu luna de miel? Hubo una pausa. Mateo,
Necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Estás solo? Gloria me hizo una seña. Le susurré a Mateo. Di que sí. Sí, estoy solo. ¿Qué pasó? Suenas preocupada. Es sobre la venta de la hacienda. Ha habido un problema. ¿Qué tipo de problema? El dinero, Mateo. No puedo acceder al dinero. Intercambié miradas con Gloria. Exactamente como habíamos predicho. ¿Qué quieres decir con que no puedes acceder? ¿Al dinero? Preguntó Mateo siguiendo nuestro guión. La cuenta bancaria está congelada. El banco dice que hay una investigación en curso, pero no me explican de qué se trata. ¿Qué cuenta bancaria? Mateo hizo la pregunta perfecta. Otra. Pausa más larga esta vez. Mateo, hay algo que no te dije sobre el dinero de la venta. ¿Qué no me dijiste? El comprador quería hacer el pago de manera diferente por razones fiscales. ¿Entiendes? Me pidió que abriera una cuenta especial para recibir el dinero. Gloria sonrió y levantó el pulgar. Sofía estaba cavando su propia tumba. ¿Una cuenta especial dónde?, presionó Mateo. En las Islas Caimán, pero es completamente legal, mi amor. Es solo una forma de manejar transacciones grandes por motivos fiscales. Sofía, ¿cuánto dinero hay en esa cuenta? Silencio. Un silencio. Tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Sofía, ¿sigues ahí? Sí, estoy aquí, Mateo. Necesito que confíes en mí. Hay más dinero del que originalmente te dije. ¿Cuánto más? El comprador estaba tan ansioso por cerrar el trato que ofreció más dinero. Mucho más. ¿Cuánto más, Sofía? Mateo alzó la voz, y no era actuación. La ira real estaba saliendo a la superficie. 2 millones, Mateo. Pero puedo explicar todo. ¿2 millones? Mateo se puso de pie, caminando en círculos. ¿Me estás diciendo que obtuviste 2 millones y no me dijiste nada? Iba a decírtelo cuando regresara. Quería sorprenderte. Pensé que podríamos usar ese dinero para comprar una casa más grande, para tener el futuro que siempre quisimos. Gloria. Escribió rápidamente en papel. Pregúntale por qué está congelada la cuenta. Sofía, si todo es legal como dices, ¿por qué está congelada la cuenta? No lo sé, mi amor. Por eso te estoy llamando. Necesito que vengas aquí para ayudarme a resolver esto. ¿Ir a dónde? A las Islas Caimán. Podemos resolver esto juntos. Gloria negó con la cabeza vigorosamente y escribió: No. No puedo ir ahora, Sofía. Papá regresó del hospital y necesita cuidados. Los doctores dicen que necesitará semanas de recuperación. Tu padre ya regresó. ¿Cómo está? La preocupación en su voz sonaba completamente falsa. Gloria hizo un gesto de asco. Está bien, pero muy débil. Los doctores dicen que necesitará semanas de recuperación. Por supuesto, por supuesto. ¿Ya sabes sobre la venta? Gloria escribió rápidamente. Di que sí y observa su reacción. Sí, se lo dije. No le gustó mucho que tomáramos la decisión sin consultarle. ¿Qué dijo exactamente? Estaba molesto. Dijo que la hacienda San Sebastián era más importante de lo que pensábamos. Más importante cómo. No me dio detalles, solo dijo que tenía planes especiales para esa propiedad. Hubo otro silencio largo. Podía imaginar a Sofía procesando esta información, preguntándose cuánto sabíamos realmente. Mateo, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Qué? ¿Tu padre sospechaba algo sobre nosotros? ¿Sobre la venta? Gloria y yo intercambiamos miradas. Esta era la pregunta que habíamos estado esperando. ¿Por qué preguntas eso? Porque hay algo extraño pasando aquí. El banco me está haciendo preguntas extrañas. Preguntas sobre el origen del dinero, sobre mi relación contigo, sobre tu familia. ¿Qué tipo de preguntas? Creo que alguien reportó la transacción como sospechosa. Gloria escribió: Pregúntale quién cree que la reportó. ¿Quién crees? ¿Qué pudo haber hecho eso? Solo se me ocurre una persona que tiene tanto conocimiento sobre nuestros asuntos y tanto poder para causar problemas. ¿Quién? Tu padre, Mateo. Creo que tu padre sabía lo que íbamos a hacer y preparó algún tipo de trampa. Mateo me miró con admiración genuina. ¿Crees que mi padre es capaz de algo así? Tu padre es más inteligente de lo que cualquiera de nosotros pensó.
y creo que subestimamos cuánto sabe sobre negocios y leyes. Gloria levantó el pulgar otra vez. Sofía estaba confesando su culpabilidad y reconociendo que había sido una operación premeditada. Sofía, ¿me estás diciendo que mi padre sabía de antemano lo que ibas a hacer? No. Bueno, sí, pero no como suena. Solo quería estar preparada en caso de que surgiera una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para asegurar nuestro futuro, Mateo, para que no tuviéramos que depender de tu padre para siempre. ¿Depender de mi padre? Yo tengo mi propio trabajo, mi propio dinero. Pero nunca va a ser suficiente para el tipo de vida que merecemos. Tu padre tiene millones, Mateo, millones que algún día serán tuyos de todos modos. Gloria escribió: haz que confiese la falsificación. Sofía, necesito que me digas la verdad sobre algo. ¿Qué? Los documentos que firmé eran todos reales. Pausa. ¿Por qué preguntas eso? Porque mi padre dice que nunca firmó un poder notarial. Tu padre está confundido, mi amor. Los efectos de la anestesia pueden durar semanas. ¿Estás segura de que ese documento era real? ¿Por qué dudas de mí ahora? Tu padre te está poniendo ideas en la cabeza. Gloria sonrió y escribió: perfecto. Está admitiendo que es una falsificación sin decirlo directamente. No es que dude de ti, Sofía, continuó Mateo, siguiendo las instrucciones escritas de Gloria. Pero mi padre quiere ver el documento. Original. Dice que necesita verificar su autenticidad para sus propios registros legales. ¿Por qué querría verificar algo que él mismo firmó? Porque dice que no recuerda haberlo firmado. Y conoces a mi padre, es muy meticuloso con sus documentos. Hubo un silencio tan largo que pensé que Sofía había colgado. Finalmente, su voz regresó, pero sonaba diferente, más cautelosa, más calculadora. Mateo, creo que tu padre está fingiendo no recordar para causarnos problemas. ¿Por qué haría eso? Porque nunca le gusté. Desde el día que nos conocimos, siempre pensó que no era lo suficientemente buena para ti. Gloria escribió: pregúntale, ¿dónde está el documento original? ¿Dónde está el documento original? Podríamos mostrárselo y resolver todo este malentendido, dijo Mateo. El documento está en un lugar seguro. ¿Qué lugar seguro? En una caja de seguridad del banco, junto con otros documentos importantes de tu padre. Gloria y yo intercambiamos miradas incrédulas. Sofía estaba inventando mentiras en tiempo real, cavando su tumba más profundo con cada palabra. ¿Qué banco? Presionó Mateo. First National del centro. Tu padre me dio acceso a su caja de seguridad antes de la cirugía. ¿Mi padre te dio acceso a su caja de seguridad? La voz de Mateo subió una octava. ¿Cuándo fue esto? Fue el día antes de la operación. Dijo que en caso de emergencia, alguien de la familia debería tener acceso a sus documentos importantes. Gloria escribió furiosamente: esa caja de seguridad no existe. Tu padre nunca tuvo una. Sofía, ¿estás segura de que era First National? Del centro, porque mi padre siempre usó Wells Fargo. Pausa. Sí, tienes razón, me confundí. Es Wells Fargo. ¿Y tienes las llaves? Sí, tengo una copia de las llaves. Gloria negó con la cabeza y escribió: mentira tras mentira. Sigue presionando. ¿Podrías ir al banco mañana y traer el documento para que se lo podamos mostrar a mi padre y resolver todo? Mateo, no puedo regresar ahora. Tengo que resolver este problema con la cuenta bancaria primero. ¿Qué problema exactamente? Sí, todo es legal, debería ser fácil de resolver. Es complicado, mi amor. El banco está haciendo preguntas sobre Daniel, el comprador. ¿Qué tipo de preguntas sobre Daniel? Preguntas sobre sus antecedentes financieros, sobre sus otras transacciones. Parece que está siendo investigado por algo. Gloria sonrió y levantó ambos pulgares. Sofía acababa de admitir que sabía que Daniel tenía problemas legales. ¿Investigado? ¿Por qué?, preguntó Mateo. No estoy segura. Algo sobre irregularidades en sus negocios. Sofía, ¿sabías sobre estas irregularidades cuando hiciste el trato con él? Por supuesto que no. ¿Cómo lo sabría? Gloria escribió: pregúntale. ¿Cómo lo conoció exactamente? ¿Cómo conociste a Daniel exactamente?
Ya te lo dije antes, a través de un conocido mutuo. ¿Qué conocido? Alguien que conocí en mi trabajo anterior. ¿Cuál trabajo? Pensé que trabajabas en administración en una empresa pequeña. Otra. Pausa larga. Sí, eso es correcto. Entonces, ¿cómo ese trabajo te conectó con alguien que conoce compradores millonarios de haciendas? Mateo, ¿por qué me estás interrogando como si fuera una criminal? No te estoy interrogando. Solo trato de entender cómo llegamos a esta situación. La situación es simple. Hice un buen trato. El dinero está temporalmente bloqueado por razones burocráticas, y tu padre está tratando de causar problemas, porque no le gusta que tomáramos decisiones independientes. Gloria escribió: haz que admita cuánto sabía sobre Daniel. ¿En serio, Sofía? Necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Hace cuánto conoces a Daniel? ¿Por qué es importante eso? Porque si este trato se convierte en un problema legal, necesito saber todos los detalles. Lo conozco desde hace unos meses, tal vez 4 o 5. ¿4 o 5 meses? Pero no dijiste que lo contactaste cuando papá se enfermó. Sí. Bueno, había hablado con él antes casualmente sobre el mercado de propiedades en general. ¿Hablaste específicamente sobre las propiedades de mi padre? Tal vez mencioné que tu familia tenía tierras en la región. Gloria escribió: perfecta. Admisión de premeditación. Y mostró interés específico en las tierras de papá. Mostró interés en propiedades rurales en general. Sofía, ¿le dijiste específicamente sobre la hacienda San Sebastián? Podría haberla mencionado. ¿Cuándo la mencionaste? No recuerdo exactamente cuándo. ¿Fue antes o después de que papá fuera programado para cirugía? Silencio total. Un silencio que se extendió tanto que Mateo miró el teléfono para asegurarse de que la llamada no se hubiera cortado. ¿Sofía? ¿Sigues ahí? Sí, estoy aquí. Mateo, no veo por qué estos detalles son importantes ahora. Son importantes porque necesito entender si esto fue planeado o si fue una decisión espontánea. Fue una oportunidad que surgió durante Tintoset, una crisis familiar. Nada más. Gloria escribió: pregúntale sobre los 2 millones versus los 200,000. Sofía, hay algo que no entiendo sobre el dinero. ¿Qué no entiendes? Me dijiste que la propiedad se vendió por $200,000, pero ahora dices que hay 2 millones en la cuenta. Ya te expliqué que el comprador ofreció más dinero del originalmente acordado. ¿Cuándo ofreció más dinero? ¿Antes o después de firmar? ¿Después? ¿Cuándo vio la propiedad y se dio cuenta de su verdadero valor? ¿Su verdadero valor? ¿Qué quieres decir? Mateo, ¿por qué me presionas tanto? Deberías estar feliz de que obtuvimos más dinero del esperado. Estoy tratando de entender por qué mi padre dice que esa propiedad vale mucho más de 2 millones. ¿Mucho más? ¿Qué quiere decir? Dice que esa hacienda tiene contratos especiales que la hacen valer más de 15 millones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía imaginar a Sofía al otro lado de la línea, su mente trabajando furiosamente, tratando de decidir qué decir. Eso es imposible, finalmente dijo. Tu padre está exagerando para asustarte. ¿Estás segura? Porque parece muy confiado sobre sus números. Mateo, tu padre está tratando de manipularte para que te vuelvas contra mí. O tal vez tú me manipulaste para vender algo que valía mucho más de lo que pensé. Mateo, estás siendo paranoico. ¿Soy paranoico o finalmente estoy empezando a ver la verdad? La voz de Sofía cambió completamente. Se volvió fría, calculadora. La máscara finalmente había caído. ¿Sabes qué, Mateo? Creo que tu padre te ha lavado completamente el cerebro. Estás actuando exactamente como él quería. ¿Como él quería? Sí, él sabía que esto iba a pasar. Sabía que cuando te enteraras del monto completo, sospecharías. Lo planeó todo para que te volvieras contra mí. Gloria escribió: sigue presionando. Está a punto de confesar todo. Sofía, ¿me estás diciendo que mi padre sabía de antemano lo que ibas a hacer? Tu padre es más astuto de lo que cualquiera de nosotros pensó. ¿Qué quieres decir con cualquiera de nosotros? ¿Quién más está involucrado en esto? Pausa. Nadie más. Solo nosotros. Nosotros incluye a Daniel. Daniel es solo el comprador.
Un comprador que casualmente tenía 2 millones en efectivo disponibles para una compra que se decidió en 3 días. Los inversionistas serios siempre tienen capital disponible. Sofía, dijo Mateo, su voz ahora completamente firme. Creo que es hora de que me digas la verdad completa. La verdad completa. La voz de Sofía había adquirido una venenosidad que helaba la sangre. Todo rastro de la esposa dulce y preocupada había desaparecido. ¿Cuál es la verdad completa, Mateo? Está bien, te daré la verdad completa. Gloria y yo nos inclinamos hacia adelante. Después de meses de investigación y planificación, finalmente íbamos a escuchar una confesión completa. La verdad es que tu padre tenía razón desde el principio. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Conocía el valor real de esa hacienda desde antes de casarme contigo. Mateo se quedó helado como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Desde antes de que nos casáramos, desde antes de conocerte, querido esposo, ¿realmente crees que fue casualidad que apareciera en ese bar específico, esa noche específica, vestida exactamente del tipo que te gusta? Sofía, pasé 3 meses estudiándote antes de nuestra primera cita. Sabía que ibas a ese bar todos los viernes después del trabajo. Sabía que acababas de terminar con tu exnovia. Sabía que tenías tendencia a enamorarte rápidamente de mujeres que parecían vulnerables e independientes al mismo tiempo. Gloria me tocó el brazo y susurró: «Esto es mejor de lo que esperábamos». «¿Todo fue mentira?», preguntó Mateo con voz ahogada. «No todo. Disfruté algunos momentos contigo. Eres un buen hombre, Mateo. Demasiado bueno, demasiado confiado, demasiado fácil de manipular. ¿Y el matrimonio? El matrimonio era necesario para tener acceso legal a los documentos de tu familia. Una novia puede hacer muchas preguntas curiosas, pero una esposa tiene derechos legales». Mateo me miró con lágrimas en los ojos. Asentí silenciosamente, dándole fuerza para continuar. «¿Hace cuánto planeabas robar la hacienda?» No era robo, era negocio inteligente. Y lo había estado planeando desde el día que me casé contigo. La cirugía de tu padre solo aceleró la cronología. ¿Cómo sabías sobre los contratos del agua? Porque a diferencia de ti, investigué exhaustivamente la riqueza de tu familia antes de unirme a ella. Contraté mi propio investigador privado. Revisé registros públicos. Hablé con empleados de la hacienda. Gloria escribió: «Pregúntale sobre Daniel». «Daniel, ¿hace cuánto lo conoces realmente?» «Daniel y yo hemos sido socios durante 2 años. Él se especializa en identificar propiedades rurales subvaloradas con potencial de desarrollo». «¿Socios en qué?» «En varios negocios. La hacienda de tu padre era solo uno de muchos proyectos. Proyectos de estafa, proyectos de adquisición inteligente de activos. No es nuestra culpa que los propietarios no entiendan el valor real de lo que poseen». Mateo se levantó y comenzó a caminar en círculos. «Sofía, ¿te das cuenta de que acabas de confesar múltiples crímenes federales?» «¿Crímenes? ¿Qué crímenes? Todo lo que hicimos fue legal. Falsificaste la firma de mi padre. Pruébalo». Las 2 palabras fueron pronunciadas con una frialdad que me heló la sangre. Esta no era la Sofía tímida que había conocido. Esta era una criminal experimentada. «Perdón», dije. «Pruébalo, porque no hay manera de probar que esa firma no fue autorizada por tu padre en un momento de lucidez antes de la cirugía». Gloria sonrió ferozmente y escribió: «Está admitiendo la falsificación». «Sofía, ¿estás admitiendo que falsificaste documentos?» «No estoy admitiendo nada que pueda ser usado en mi contra, pero te diré algo que sí puedes usar. Tu padre nunca va a recuperar esa hacienda». «¿Por qué estás tan segura?» «Porque Daniel ya la vendió a una empresa offshore en Panamá y esa empresa ya comenzó la explotación comercial de los pozos de agua». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Gloria me miró con preocupación, pero le hice señas de seguir grabando. «¿La vendió por cuánto?», preguntó Mateo. «Por 12 millones. Mi parte son 4 millones. Daniel se queda con 8. ¿Tu parte? Entonces ustedes dos planean estafar no solo a mi padre,
sino también a la empresa que originalmente la compró. La empresa que originalmente la compró era una empresa fantasma de Daniel. Todo el proceso fue diseñado para transferir la propiedad lo más rápidamente posible. Sofía, ¿te das cuenta de que me estás confesando una conspiración criminal masiva? Te estoy explicando cómo funciona el mundo real, Mateo. Tu familia tuvo esa hacienda durante años sin maximizar su potencial. Nosotros estamos haciendo eso, robándola, adquiriéndola por medios legales y luego optimizando su uso. Gloria escribió: pregúntale sobre el dinero bloqueado. Si todo era tan legal como dices, ¿por qué está bloqueado el dinero en tu cuenta? Porque tu querido padre no es tan estúpido como pensábamos. Aparentemente, había algún tipo de protección legal sobre esas propiedades que no detectamos. ¿Qué tipo de protección? No estoy segura, pero parece que la división de la propiedad que vendimos no era tan simple como pensamos. Intercambié una mirada triunfante con Gloria. Sofía había caído directamente en nuestra trampa. ¿División de la propiedad? Aparentemente tu padre había dividido legalmente la hacienda San Sebastián en varias parcelas diferentes antes de la venta. ¿Y qué significa eso? Significa que técnicamente Daniel solo compró parte de lo que pensaba que estaba comprando. Y los pozos de agua están en las otras parcelas, las parcelas que siguen siendo propiedad de tu padre. Mateo me miró con admiración absoluta. Entonces, papá, los engañaste. Tu padre nos engañó a todos desde el principio, dije, tomando el teléfono. Hola, Sofía. Habla Roberto. El silencio que siguió fue absoluto. Podía imaginar el pánico en el rostro de Sofía al darse cuenta de que había estado confesando todo frente a la persona que había tratado de engañar. Roberto, finalmente dijo, su voz un susurro. Sí, querida nuera, he estado escuchando tu muy esclarecedora confesión. Tú no puedes usar nada de lo que dije. Fue una conversación privada. En realidad, sí puedo, porque Mateo consintió en grabar la llamada y porque Gloria, mi abogada, estuvo presente como testigo. ¿Gloria? Gloria Martínez, también detective privada, licenciada y especialista en casos de fraude. Hola, Sofía. Nos veremos muy pronto en persona. Esto no es legal. Es completamente legal, intervino Gloria. Y tu confesión acaba de sellar tu destino y el de Daniel Rodríguez. No pueden probar nada. Mi querida, dije con una sonrisa en la voz, no necesitamos probar nada. Tú acabas de probarlo todo por nosotros. Los contratos que firmó Daniel son nulos porque se basaron en documentos falsificados. La propiedad que compró no incluye derechos de agua y el dinero que te pagó ya está bajo custodia federal. ¿Federal? Daniel Rodríguez está siendo investigado por el FBI por lavado de dinero. Los 4 millones que mencionaste están siendo rastreados como parte de esa investigación. No puedes hacer esto. Ya lo hicimos, Sofía. Mientras tú disfrutabas tu falsa luna de miel, nosotros hemos estado trabajando con las autoridades federales para desmantelar toda tu operación. Mateo, su voz se volvió suplicante. Puedes testificar que yo no sabía que Daniel tenía problemas legales. No, respondió Mateo firmemente. No voy a mentir por ti nunca más. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Pregunté. ¿Qué? Que si hubieras venido a mí honestamente, si me hubieras pedido ayuda para tu futuro con Mateo, probablemente te habría ayudado. Podríamos haber encontrado formas legítimas de asegurar tu prosperidad, pero en cambio, elegiste el camino de la traición, y ahora vas a pagar las consecuencias. Esto no ha terminado, dijo Sofía, su voz llena de veneno. Tienes razón, concordé. No ha terminado porque ahora viene la parte donde las autoridades te arrestan. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mientras teníamos esta conversación, los agentes federales estaban esperando la orden para arrestarte. Una orden que acaban de recibir. Estás mintiendo. Gloria, dije, ¿puedes confirmarle a Sofía que no estoy mintiendo? Gloria sonrió. Sofía, mira por la ventana de tu hotel. Hubo silencio, luego pasos, luego una exclamación ahogada. Bienvenida a la justicia, querida, dije suavemente. Espero que hayas disfrutado tu luna de miel, porque va a ser lo último que disfrutes durante mucho tiempo.
La llamada se cortó. Mateo me miró con una mezcla de admiración, shock y gratitud. «Papá», finalmente dijo, «eres increíble». No respondí, abrazándolo fuertemente. Solo soy un padre protegiendo a su familia. «¿Pero cómo sabías todo esto? ¿Cómo pudiste planear algo tan elaborado?» Gloria cerró su maletín con una sonrisa satisfecha. «Tu padre no solo es un granjero exitoso, Mateo. Es un estratega brillante. Cuando sospechamos por primera vez de Sofía, no solo contratamos investigadores, contactamos al FBI». ¿Al FBI? Daniel Rodríguez había estado en su radar durante 2 años, expliqué. Cuando les mostramos la evidencia de que Sofía estaba trabajando con él, se convirtió en una operación conjunta. Pero, ¿y si no hubiera funcionado? ¿Y si Sofía no hubiera confesado? La confesión era solo la cereza del pastel, dijo Gloria. Ya teníamos suficiente evidencia para arrestarlos a ambos, pero su confesión grabada hace el caso completamente hermético. ¿Y ahora qué pasa? Ahora, dije, caminando hacia la ventana para mirar mis tierras, recuperamos no solo la hacienda, sino todo lo que nos robaron, y más. ¿Cuánto más? Gloria sonrió. Con los activos de Daniel que serán confiscados, los daños punitivos y las penalizaciones por fraude federal, estaremos viendo alrededor de $20 millones. ¿20 millones? Tu ex esposa no solo nos robó, hijo, nos hizo ricos. Mateo se sentó pesadamente en su silla. No puedo creer que todo esto haya pasado. No puedo creer lo ciega que estuve. No estuviste ciego, le dije, poniendo una mano en su hombro. Fuiste víctima de una criminal profesional. La diferencia es que ahora has aprendido a ver las señales. ¿Podrás perdonarme algún día? Ya te perdoné, hijo. El momento en que decidiste ayudarme a hacer justicia, recuperaste mi respeto. Ahora lo que importa es reconstruir nuestra relación y nuestra familia. Gloria se levantó. Caballeros, yo me voy. Tengo que coordinar con los agentes federales. Para los procedimientos de extradición. Roberto, te llamaré mañana con actualizaciones. Gracias, Gloria, por todo. De nada. Fue un placer ver a estos criminales recibir lo que se merecían. Después de que Gloria se fue, Mateo y yo nos quedamos sentados en silencio durante unos minutos. Finalmente, él habló. Papá, hay algo que necesito preguntarte. ¿Qué? ¿Cómo supiste tan temprano que Sofía era peligrosa? Sonreí. Experiencia, hijo. Cuando llegas a mi edad, desarrollas un instinto para las personas que no son lo que aparentan ser. Pero más que eso, había pequeñas cosas que no cuadraban. Como... ¿qué? Como el hecho de que nunca hablaba de su familia. Como que siempre tenía respuestas demasiado perfectas para preguntas difíciles. Como que mostraba un interés inusual en nuestros negocios para alguien que supuestamente trabajaba en administración. Debería haber visto las señales. Las señales son fáciles de ver en retrospectiva. Cuando estás enamorado, es natural querer creer lo mejor de la persona. ¿Crees que algún día podré confiar en alguien otra vez? Por supuesto que podrás, pero la próxima vez serás más sabio. La próxima vez sabrás qué preguntas hacer y qué señales buscar. Mateo asintió lentamente. ¿Y el negocio familiar? Todavía hay lugar para mí. Siempre ha habido lugar para ti, Mateo. Solo estaba esperando a que estuvieras listo para tomarlo. Estoy listo ahora. Lo sé. Nos quedamos sentados un rato más, padre e hijo, viendo el atardecer sobre las tierras que habíamos salvado juntos. En la distancia, podía ver a Pedro trabajando con el ganado, ajeno al drama que acababa de desarrollarse. «Papá», dijo Mateo. «Finalmente. Sí, gracias por no rendirte conmigo. Nunca me rendiría contigo, hijo. Eres mi sangre, mi familia, y la familia siempre se protege. Te amo, papá. Y yo te amo a ti». Mientras las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo nocturno, recibí una llamada de Gloria. «Roberto, tengo noticias». «¿Buenas noticias?» «Las mejores. Sofía y Daniel fueron arrestados simultáneamente en diferentes ubicaciones. Ambos están en custodia federal». «¿Y los activos?» «Congelados, todos ellos. El penthouse, el yate, las cuentas bancarias, todo. ¿Y la hacienda?» «Legalmente tuya otra vez. El juez invalidó la venta.
basándose en la evidencia de fraude. ¿Cuánto tiempo van a estar en prisión? Con los cargos federales que enfrentan, estamos hablando de 15 a 20 años mínimo para ambos. Colgué el teléfono y se lo conté. Todo a Mateo. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Se acabó, susurró. Sí, dije. Se acabó. ¿Y ahora qué? Ahora construimos el futuro. Juntos. ¿Cómo empezamos? Empezamos por el principio. Mañana te voy a enseñar todo sobre el negocio real. Los contratos de agua, las inversiones, las propiedades, todo. Ya no habrá secretos entre nosotros. ¿Y Pedro? Pedro se alegrará de tener a su hermano mayor trabajando con él. Este negocio es lo suficientemente grande para ambos. Mateo sonrió por primera vez en todo el día. Estoy listo para empezar. Bien, porque tenemos mucho trabajo que hacer. Mientras caminábamos hacia la casa, me di cuenta de que a pesar de todo el dolor y la traición, algo bueno había salido de esta experiencia. Tenía a mi hijo de vuelta, tenía a mi familia unida otra vez, y tenía la satisfacción de saber que la justicia había prevalecido. Sofía había tratado de destruir todo lo que había construido. En cambio, había terminado fortaleciendo los lazos que realmente importaban. A veces, las mejores victorias vienen de las batallas más difíciles. Esta había sido una batalla que valió la pena pelear. 3 meses después, mientras observaba a Mateo trabajar junto a Pedro en los establos, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en nuestras vidas. El sol de la mañana doraba los campos de la hacienda San Sebastián y el sonido del agua, fluyendo desde nuestros pozos, me recordaba la riqueza que habíamos estado a punto de perder. «Buenos días, don Roberto», me saludó Elena, nuestra administradora desde hace 15 años. Los representantes de Agua Corp llegaron temprano para la reunión. «Perfecto. ¿Está todo preparado para la renovación del contrato?» «Sí, señor. Con los nuevos términos que negoció, el contrato anual aumentará a $1.8 millones. Sonreí. La crisis con Sofía había tenido una consecuencia inesperada. Al revisar todos nuestros contratos durante la investigación legal, habíamos descubierto que muchos estaban subvalorados. El intento de robo había terminado por hacernos más ricos de lo que jamás habíamos sido. «Don Roberto», Pedro se acercó limpiándose las manos con un trapo. «Los nuevos equipos de irrigación llegaron esta mañana. Mateo está supervisando la instalación. ¿Cómo está adaptándose?» «Mejor de lo que esperaba. Tiene buen ojo para los detalles y está aprendiendo rápido. Creo que en 6 meses estará listo para manejar su propia sección. Me alegra escuchar eso». Pedro vaciló un momento. «Don Roberto, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Por supuesto». «¿Cómo pudo perdonarlo tan fácilmente? Después de lo que hizo, yo no sé si podría». Me senté en el banco que estaba bajo el gran roble, el mismo árbol que había plantado cuando nací Mateo. «Pedro, ¿sabes cuál es la diferencia entre un hombre sabio y un hombre amargado?» «No, señor. Un hombre sabio entiende que todos cometemos errores, algunos más costosos que otros. Un hombre amargado se aferra al dolor y deja que lo consuma». Mateo fue víctima de una manipulación profesional. Cuando se dio cuenta de su error, hizo todo lo posible por enmendarlo. Pero pudo haber arruinado todo. Pero no lo hizo. Y ahora es más fuerte, más sabio y más valioso para esta familia de lo que nunca fue antes. Pedro asintió lentamente. «Entiendo. Además», agregué con una sonrisa, «mantener rencor es como tomar veneno esperando que la otra persona se enferme. Solo te destruye a ti». En ese momento, Mateo se acercó con planos en las manos. «Papá, tengo que mostrarte algo». Extendió los planos sobre la mesa del patio. «He estado trabajando en un proyecto con Pedro, una propuesta para expandir las operaciones. Examiné los documentos. Eran detallados, bien pensados, con proyecciones financieras sólidas. Esto es impresionante, hijo. Creo que podemos duplicar nuestra capacidad de procesamiento de agua en 2 años. Y mira esto», señaló una sección del plano. «Podríamos agregar energía solar para reducir costos operativos. ¿Y el retorno de inversión? Según mis cálculos, recuperaríamos la inversión inicial en 18 meses.
Pedro se unió a nosotros. Es un plan sólido, don Roberto. Mateo ha estado trabajando en esto durante semanas. ¿Qué opinas, papá?, preguntó Mateo. Y por primera vez en meses, vi genuina esperanza en sus ojos. Creo que tienes el potencial para ser un empresario excepcional. Aprobemos este proyecto. La sonrisa que iluminó el rostro de Mateo valía más que todos los millones que habíamos recuperado. Gracias, papá. No te voy a defraudar. Ya no me has defraudado. Me has demostrado que eres más fuerte de lo que creías. Esa tarde recibí una llamada de Gloria con las noticias finales del caso. Roberto, acaban de sentenciar a Sofía y Daniel. ¿Cuánto tiempo? Sofía recibió 15 años sin posibilidad de libertad condicional. Daniel 25 años. Ambos fueron declarados culpables de todos los cargos. ¿Y los activos? Completamente restituidos. El juez también ordenó daños punitivos adicionales. En total, van a recibir $22.5 millones. $22.5 millones. Felicidades, Roberto. Oficialmente eres uno de los hombres más ricos del estado. Después de colgar me quedé mirando el teléfono. Todos esos millones, y lo que más valoraba no costaba nada: tener a mi familia unida otra vez. Esa noche, durante la cena, le conté a mis hijos sobre la sentencia. ¿Cómo te sientes al respecto?, me preguntó Pedro, aliviado, justificado, pero no vengativo. Ellos tomaron sus decisiones y ahora enfrentan las consecuencias. ¿Y tú, Mateo?, preguntó Pedro. ¿Cómo te sientes? Mateo reflexionó antes de responder. Triste por el tiempo perdido, agradecido por la segunda oportunidad, y determinado a nunca volver a ser tan ingenuo. La ingenuidad no es un defecto, le dije. Solo asegúrate de combinarla con sabiduría. ¿Cómo hago eso? Confía, pero verifica. Ama, pero protege tu corazón. Sé generoso, pero no seas tonto. ¿Crees que algún día podré tener una relación normal? Por supuesto. Pero la próxima mujer que entre en tu vida tendrá que ganarse no solo tu amor, sino también tu respeto. Y el nuestro. ¿Van a investigar a todas mis futuras novias?, preguntó con una sonrisa. Solo hasta que demuestres que puedes hacerlo tú mismo, respondí, provocando risas alrededor de la mesa. 2 semanas después, mientras revisaba contratos en mi oficina, Mateo entró con una expresión seria. Papá, necesito decirte algo. ¿Qué pasa? He estado pensando mucho sobre todo lo que pasó, sobre Sofía, sobre mis decisiones, sobre la vida en general, y que has concluido que nunca te agradecí adecuadamente. ¿Agradecerme por qué? Por no darte por vencido conmigo, por planear esa trampa para salvarme de mi propia estupidez, por perdonarme cuando no lo merecía. Me levanté y puse mis manos en sus hombros. Mateo, eres mi hijo. Los padres no nos damos por vencidos con nuestros hijos. Luchamos por ellos, los protegemos y los amamos incondicionalmente. Pero pude haber arruinado todo. Pero no lo hiciste, y ahora eres más valioso para esta familia de lo que nunca fuiste antes. ¿Por qué? Porque ahora entiendes el valor de lo que tenemos. Antes lo dabas por sentado. Ahora sabes lo que cuesta construir algo y lo fácil que es perderlo. Es verdad. La adversidad, hijo, es el mejor maestro que existe. Te enseña lecciones que la prosperidad nunca podría enseñarte. ¿Cómo cuáles? Como que la familia es más importante que el dinero, como que la confianza es más valiosa que el oro, como que los errores no te definen, pero cómo respondes a ellos sí. Mateo asintió. Papá, quiero preguntarte algo más. Adelante. ¿Cómo supiste que Sofía era peligrosa tan temprano? No solo las banderas rojas obvias, sino esa sensación instintiva. Me senté, considerando cuidadosamente mi respuesta. Experiencia, intuición y algo que aprendí de tu abuelo. ¿Qué te enseñó? ¿El abuelo? Me dijo, Roberto, cuando alguien parece demasiado perfecto para ser verdad, usualmente es porque no es verdad. Sofía nunca cometía errores sociales, nunca decía algo inapropiado, nunca mostraba sus defectos. Las personas reales tienen imperfecciones. Es
¿Verdad? También me enseñó a observar lo que la gente hace cuando piensa que nadie está mirando. Sofía siempre estaba en escena, siempre consciente de cómo aparecía ante otros. ¿Qué más notaste? Sus historias eran demasiado consistentes. Las personas normales se contradicen ocasionalmente, olvidan detalles, cambian pequeños aspectos de sus historias. Sofía nunca lo hacía. Era como si hubiera memorizado un guión. ¿Por qué no me dijiste nada directamente? Porque a los 28 años, nadie quiere escuchar que sus padres desconfían de la persona que aman. Tenía que dejar que lo descubrieras por ti mismo, pero asegurarme de que cuando lo hicieras, tuviéramos evidencia sólida. Fue una apuesta arriesgada. Toda la vida es una apuesta arriesgada, hijo. La clave es minimizar los riesgos mientras maximizas las oportunidades. ¿Cómo haces eso? Preparación, paciencia, y nunca apostar más de lo que puedes permitirte perder. ¿Pero no apostaste toda la hacienda? No. Aposté la apariencia de la hacienda. La hacienda real estaba protegida desde el principio. Mateo se rió. Eres más astuto de lo que pensé. Llegar a los 68 años en el mundo de los negocios requiere más que suerte, hijo. Enséñame. ¿Enseñarte qué? Todo. No solo el negocio, sino cómo leer a las personas, cómo proteger lo que construyes, cómo tomar decisiones difíciles. Eso tomará tiempo. Tengo tiempo. ¿Estás seguro? Es un compromiso serio. Estoy más seguro de esto que de cualquier cosa en mi vida. Entonces empezamos mañana. 6 meses después, mientras observaba a Mateo presentar nuestro nuevo proyecto de expansión a un grupo de inversionistas potenciales, me di cuenta de que había recuperado no solo a mi hijo, sino que había ganado un verdadero socio empresarial. Las proyecciones son conservadoras, estaba diciendo Mateo, señalando gráficos en la pantalla. Basándose en tendencias del mercado y contratos existentes, esperamos un crecimiento del 30% anual durante los próximos 5 años. Uno de los inversionistas levantó la mano. ¿Qué garantías tenemos de que los contratos de agua se mantendrán estables? Excelente pregunta, respondió Mateo sin vacilar. Nuestros contratos principales tienen cláusulas de renovación automática y están respaldados por estudios geológicos que confirman la sostenibilidad de nuestros recursos durante al menos 50 años. Otro inversionista preguntó, ¿cómo manejan los riesgos regulatorios? Mantenemos relaciones cercanas con todas las agencias regulatorias relevantes y hemos diversificado nuestros contratos entre múltiples sectores para reducir la dependencia de cualquier industria específica. Al final de la presentación habíamos asegurado compromisos de inversión por $12 millones. Bien hecho, le dije a Mateo mientras los inversionistas se retiraban. Gracias, me siento diferente. ¿Diferente cómo? Confiado, pero no arrogante, cauteloso pero no paranoico, como si finalmente hubiera encontrado el equilibrio. Has crecido, tuve un buen maestro, tuviste una experiencia dura que te enseñó lecciones valiosas. ¿Crees que valió la pena? Todo el dolor, la traición, casi perder todo. Consideré su pregunta cuidadosamente. ¿Sabes qué? Sí, porque te convirtió en el hombre que eres hoy. Sin esa experiencia, podrías haber pasado años siendo vulnerable a manipulación. Ahora tienes defensas. Es una forma interesante de verlo. La vida rara vez te da lo que quieres, pero siempre te da lo que necesitas. ¿Y qué necesitaba yo? Humildad, sabiduría, una comprensión real del valor de la familia y la confianza. ¿Y qué necesitabas tú? La oportunidad de demostrar que nunca me rendiría contigo. Esa noche, durante nuestra cena familiar semanal, Pedro hizo un anuncio. «Tengo noticias», dijo con una sonrisa misteriosa. «¿Buenas noticias?», pregunté. «Las mejores. María y yo nos vamos a casar». La mesa explotó en congratulaciones. María era una veterinaria local que había estado saliendo con Pedro durante 2 años. «¿Cuándo?», preguntó Mateo. «Fue en 6 meses, y quería preguntarle si podríamos hacer la ceremonia aquí, en la hacienda». «Por supuesto», dije inmediatamente. «Será un honor». «Hay más», continuó Pedro. «Queremos que Mateo sea mi padrino». Mateo se quedó sin palabras por un momento. «¿Estás seguro?».
Completamente seguro, eres mi hermano y quiero que estés a mi lado. Sería un honor, logró decir Mateo con lágrimas en los ojos. Mientras observaba a mis dos hijos abrazarse, me di cuenta de que habíamos logrado algo más valioso que cualquier suma de dinero. Habíamos reconstruido nuestra familia más fuerte que antes. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, salí a caminar por la propiedad. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo claro, y el sonido del agua corriendo me tranquilizaba. Mi teléfono sonó. Era Gloria. «Roberto, lamento llamar tan tarde». «No hay problema. ¿Qué pasa?» «Acabo de recibir noticias del abogado de Milmones y Sofía. Quiere hacer un trato». «¿Qué tipo de trato?» «Información sobre otros cómplices a cambio de una reducción de sentencia». «¿Otros cómplices?» Aparentemente, la operación era más grande de lo que pensábamos. Había al menos 6 familias más que fueron objetivo de esquemas similares. ¿Y qué quiere de nosotros? Nada, solo que sepas que es posible que tengamos que testificar en casos adicionales. ¿Significa eso que habrá más arrestos? Probablemente. Esta historia está lejos de terminar. Después de colgar, reflexioné sobre esta nueva información. Parte de mí se sentía vindictado, sabiendo que otros criminales enfrentarían justicia. Otra parte se sentía triste por las familias que habían sufrido lo que nosotros habíamos sufrido. Al día siguiente, le conté a Mateo sobre la llamada de Gloria. «¿Cómo te sientes al respecto?», me preguntó. «Complejo, satisfecho de que se haga justicia, pero consciente de que otros han pasado por lo que nosotros pasamos. ¿Crees que deberíamos hacer algo para ayudar a esas familias? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué tal si creamos una fundación para ayudar a víctimas de fraude familiar a recuperarse legal y emocionalmente?» La sugerencia me sorprendió gratamente. Es una idea excepcional. Podríamos llamarla Fundación Segundas Oportunidades. Me gusta. ¿Cómo la estructurarías? Servicios legales gratuitos, asesoramiento psicológico y apoyo financiero temporal para familias que han perdido todo debido a fraude. ¿Y el financiamiento? Podríamos empezar con $1 millón de los daños punitivos que recibimos. Si funciona bien, podríamos expandirla. Mateo, eso es brillante. No solo ayudaríamos a otros, sino que convertiríamos nuestra experiencia negativa en algo positivo. Exactamente. Suficiente gente ya se benefició de nuestro dolor. Es hora de que nosotros ayudemos a otros a superar el suyo. Y así, un año después de que todo comenzara con las palabras «Gracias a tu hacienda, mi esposa está en Cancún», lanzamos la Fundación Segundas Oportunidades. En la ceremonia de inauguración, Mateo dio un discurso que me llenó de orgullo. «Hace un año», dijo al micrófono, «fui víctima de una manipulación que casi destruyó a mi familia. Hoy estoy aquí no como víctima, sino como sobreviviente, y más importante, como alguien comprometido a asegurar que otras familias tengan las herramientas y el apoyo para sobrevivir experiencias similares». La audiencia aplaudió, pero él continuó. «Mi padre me enseñó que la adversidad puede ser nuestro mayor maestro si estamos dispuestos a aprender de ella. Esta fundación es nuestra manera de compartir esas lecciones y extender una mano a quienes más la necesitan». Después del evento, mientras caminábamos de regreso a la casa, Mateo me dijo algo que nunca olvidaré. «Papá, finalmente entiendo». «¿Algo? ¿Qué?» «No me salvaste de Sofía. Me enseñaste a salvarme a mí mismo. Esa era la idea. Y ahora puedo ayudar a otros a hacer lo mismo. Eso es lo que hace que valga la pena toda la lucha». Mientras escribo estas líneas, han pasado 2 años desde que comenzó todo. Mateo está casado con una mujer maravillosa llamada Carmen, una enfermera que conoció durante uno de nuestros eventos de la Fundación. Pedro y María acaban de anunciar que esperan su primer hijo. Y yo tengo la satisfacción de saber que convertí una experiencia devastadora en una oportunidad para fortalecer a mi familia y ayudar a otros. Si disfrutaste mi historia, puedes apoyarme tocando el botón de Super Gracias. Así podré escribir muchas más historias como esta. Muchas gracias de antemano. ¿Y tú qué harías en el lugar de esta persona? Realmente quiero conocer tu opinión, así que escríbela aquí en los comentarios. Siempre tengo curiosidad de
saber qué piensas. Y dime también desde dónde estás viendo esta historia. Si quieres escuchar más historias de vida como esta, dale like al video y suscríbete al canal Consejos de Padre. Hay muchas más esperándote. Un gran abrazo y hasta la próxima.